Nos encontramos en el Polideportivo de la Universidad Tecnológica Regional La Plata para dar comienzo al tercer Congreso Estado Presente, Violencia Política y de Género, Desafíos de la Democracia. Este evento está organizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual a través de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Durante el Congreso se van a llevar a cabo adelante paneles que van a estar abordando distintas temáticas, además de expresiones artísticas, ferias editoriales y de emprendimientos. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. El señor intendente municipal, Fabián Cagliardi. El señor rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro. El señor decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, ingeniero magíster Luis Ricci. Y la señora subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Flavia Delmas. Agradecemos también la presencia de autoridades del gobierno provincial, autoridades legislativas, miembros del gabinete municipal, colectivos feministas, colectivos LGBT y más, familiares de víctimas de femicidios, sindicatos, referentes del ámbito académico y público en general. A continuación, invitamos a escuchar las palabras de bienvenida del señor rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro. Hola, buen día a todos, a todas, a todes. Un placer estar en una de nuestras 30 sedes que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, a lo ancho y a lo largo de nuestro país. La única universidad federal, la más peronista de todas. Una universidad que estamos en el 75 aniversario, ¿no? El 19 de agosto del 48, el general Perón creó la Universidad Obrera Nacional para que los trabajadores, las trabajadoras, poquitas en esos años no eran incluidas las mujeres y más en la ingeniería, ¿no? Pero bueno, todo eso está cambiando, gracias a Dios. Tenemos esa esencia en la creación, una esencia inclusiva, que después se transformó en la jerarquizada Universidad Tecnológica Nacional. Resistimos un poquito el cambio de Universidad Obrera Nacional porque la revolución fusiladora, lo vamos a decir con todos los nombres, con el nombre que corresponde, nos cambió el nombre. Después en el 59 empezamos con Universidad Tecnológica. La verdad, Luis, un placer estar en tu casa. Vuelvo a insistir, tenemos un sentido de pertenencia muy grande en nuestra universidad, un compromiso con las políticas de Estado, de este Estado, como por ahí lo titulan a esto también del Estado presente. Nos sentimos muy a gusto con la provincia, con los distintos municipios, con la nación, lo que nos toca más de cerca en su Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología, de Obras Públicas. Nos tienen en la agenda y como universidad debo decir que no somos consultoras privilegiadas del Estado, que somos consultoras estratégicas del Estado. Así que siempre
cuenten con nosotros, ¿no? Estamos en un momento muy difícil, pero vamos a salir adelante, estoy convencido de eso. Yo generalmente nunca leo los discursos, ahora me voy a permitir leer un poco, romper el protocolo, que eso me caracteriza porque el decano no quiere hablar, pero le aviso a quien conduce el acto que después de mí él va a completar algunas cosas, porque en esta temática tan importante que por lo menos desde la tecnología hemos considerado que las políticas de género tienen que atravesar todas las gestiones. Hemos creado una Secretaría de Género y Diversidad en la universidad como una secretaría más. Y nuestro decano Luis Ricci, un nuevo decano de Facultad Regional de La Plata que gestiona todos los días por nuestra educación, por nuestra investigación, por nuestra innovación, pero estoy convencido que es uno de los que más comprometido está con las políticas de género en la Universidad Tecnológica. Así que sí te voy a pedir unas palabras después de que hable yo. Yo simplemente, y acá es donde me olvido seguramente algunas cosas, darles la bienvenida a todos, a todas, a todes, a este tercer Congreso Estado Presente, Violencia, Política y Género, Desafíos de la Democracia. Agradecerte, querido Axel, agradecer al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Iba a decir nuestra provincia, pero se nota mucho que soy cordobés. Al Ministerio de la Mujer, Política, Género y Diversidad Sexual, a su ministra Estela Díaz y a todo tu equipo, Flavia y todo el equipo. Al intendente, querido Fabián, muchísimas gracias. A las políticas de Estado todas, ¿no? Que en este sentido también se lleva adelante desde la visión del Ministerio Nacional con Ayelen Massina. A vos, querido Luis, decano de la UTN, y a toda la comunidad esta regional. A la Secretaría de Género y Diversidad de nuestra universidad, Gabriela Mariño, y a todo el equipo que trabaja en esta temática en nuestras 30 sedes, a todas las referentes de nuestras facultades regionales de la Universidad Tecnológica. Y bien dice la convocatoria, Estado presente y desafío de democracia. Estado presente a través de políticas de prevención y abordaje de la violencia por motivos de género, fortalecimiento de organizaciones sociales comunitarias, articulación federal con las provincias, formación, capacitación, algo muy importante, presupuesto asignado. Tener un ministerio también de carácter nacional, ministerios provinciales y máximas autoridades con competencia de género en cada provincia que conforman el Consejo Federal hace posible desde lo institucional exigir justicia por la igualdad de oportunidades de todas las personas. Y a nuestro gobernador lo escuché decir o lo leí por ahí, que las políticas que se impulsan y se llevan adelante son herederas de lucha, ¿no? Realmente son herederas de lucha. Y esta lucha que llevan adelante mujeres y el colectivo LGTBI+, desde hace muchos años, pidiendo al Estado que dé respuesta para igualar oportunidades y poner fin a toda forma de violencia machista, hizo posible visibilizar lo que estuvo oculto muchos años. Y hoy nos atrevemos al desafío de generar acciones que nos permitan una sociedad más justa, con menos desigualdades y con más derechos. Cuando nos planteamos también, otro de los títulos de esta convocatoria, los desafíos de la democracia, lo primero es sostener derechos conquistados, ya sean sociales, laborales, culturales, etcétera. Y acá algo que necesitamos hacer, ¿no? Por lo que estamos viviendo y que algo nos tenemos que hacer responsables de que algo no hemos hecho bien. Y yo creo que tenemos que ampliar e incluir a todos, a todas y a todes que no tengan estos derechos y hoy están fuera del sistema. Desde nuestra institución educativa con 30 sedes, un gran desarrollo territorial, la única universidad federal con esencia inclusiva marcada por este nacimiento como universidad obrera, estamos trabajando mucho para poner fin a las desigualdades y a la violencia de género. Desde cada lugar de trabajo, de estudio, en cada hogar y continuando y fortaleciendo las políticas de Estado, seguramente nos vamos a acercar
a estos objetivos. Gracias por el esfuerzo de esta lucha sin tregua a nuestras mujeres y al colectivo LGTBI+, por transformar, por realmente transformar estas desigualdades históricas que las y les afecten el acceso y ejercicio de derechos. Que este Congreso, con Estado presente, sea un aporte a esta lucha y cuenten siempre con la Universidad Tecnológica Nacional para lograrlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor rector. Seguidamente escuchamos las palabras del señor intendente de Berisso, Fabián Cagliardi. Hola, hola. No, espera que yo dije que íbamos a romper el protocolo. Perdón, señor intendente, pero creo que es justo que el anfitrión, que vuelvo a insistir, está muy comprometido con esto, nos dé tus palabras. Gracias, Tincho. Gracias. Bueno. Ahora sí habla, lo presentamos como se merece, claro, el señor decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, ingeniero magíster Luis Ricci. Gracias, muchas gracias. Brevemente, buenos días a todos, todas, a todes. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Como decía nuestro rector, la Universidad Obrera Nacional. Y cómo no abrir las puertas para este tan importante congreso cuando desde el Ministerio, a través de Estela y todo su equipo, nos propusieron ser sede. Cómo no abrir las puertas de nuestra casa, que somos la Universidad del Pueblo, somos la Universidad de los y las trabajadoras. Cómo no abrir la puerta para seguir transformando la realidad y seguir conquistando derechos y trabajar en la lucha mancomunada, tratando de llevar la perspectiva de género a todos lados. La verdad que es un gusto, un honor, un placer que este congreso pueda desarrollarse en nuestra casa, en nuestra facultad. Espero que cada uno, cada una de ustedes se sientan cómodos, se sientan a gusto, que disfruten de este congreso, que sea realmente una fiesta, porque así lo vivimos los compañeros y las compañeras con alegría. La lucha siempre es una fiesta, así que, bueno, en más está decir que nosotros somos una universidad que nació con una fuerte impronta masculinizada por nuestras carreras. Saben ustedes que dictamos carreras de ingeniería y muchas veces estas carreras tuvieron su sesgo, ¿no?, machista y con esa mirada masculinizada. Y nosotros desde que asumimos en simultáneo, el señor rector en la universidad y nosotros aquí en la facultad, tratamos de traer la perspectiva de género a todas nuestras aulas, a todos nuestros espacios, porque nos parece muy importante que tanto las diversidades como las mujeres sean escuchadas y tengan un espacio fundamental en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo de nuestra nación, de nuestros territorios, de nuestra provincia y nuestros municipios. Me parece que sumar un granito de arena a esa perspectiva desde acá, desde la facultad, es sumamente importante y bueno, agradecer la presencia de las autoridades, Estela, Flavia, Fabián, Axel y Tincho. Y gracias a todos y todas ustedes por estar acá, por participar. Disfruten de este congreso y bienvenidos y bienvenidas nuevamente a la UTN La Plata. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata, ingeniero magíster Luis Ricci. Ahora sí es momento de escuchar las palabras del intendente de Berisso, Fabián Cagliardi. Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenido a la ciudad, los que no son de aquí. La verdad que es un gusto que estén en nuestra ciudad. Agradecerle al señor gobernador una vez más que está acá en Berisso. Yo no sé, creo que es parte ya del municipio, lo tenemos como inventariado, igual que a Estela. La verdad que nos acompañan permanentemente, pero no solo a nosotros, sino también a los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. A Flavia, que siempre está trabajando, es nuestra, es de Berisso y bueno, lleva adelante. Te llevaste los aplausos, Flavia, hoy. Quiere decir que trabajás mucho con todo esto. Creo que te aplaudieron más que a todos nosotros. Así que tiene que ver
y a la Universidad Tecnológica, a su rector, a su decano, a todos, porque la verdad que siempre abren las puertas. Y felicitarte, Luis, sobre todo, porque esta nueva gestión de la universidad ha tenido una apertura a la comunidad que es impresionante y se nota. Y hoy estamos haciendo este congreso que es muy importante, este tercer congreso, que venimos de un congreso de Mar del Plata que llevó el Ministerio de la Mujer adelante, un congreso que fue muy importante, donde a través de las mesas de trabajo han surgido muchas ideas y pudieron hacer 2 libros de más de 500 páginas cada libro. Así que la verdad que eso tiene que ver con ir transformando la provincia, que fue una decisión que tomó el gobernador y muchos municipios, nosotros también la adoptamos. Él creó el Ministerio de la Mujer, nosotros generamos la Dirección de la Mujer y empezamos a trabajar cuando teníamos una simple oficina, y a partir de ahí todo lo que necesitaban las mujeres, los distintos colectivos, todo lo que teníamos que trabajar con género, el cupo sobre todo en el municipio de los distintos géneros, y todo lo que teníamos que hacer para que la sociedad cada vez esté mejor. Y cómo sacar a esas mujeres que sufren violencia de género de la situación que están pasando. Cómo trabajar a través de la ley Micaela, que lo hicimos en el municipio. Ellos nos abrieron la puerta de la universidad y vinimos acá a capacitar también para que las mujeres cuando estén trabajando no sufran violencia. Porque muchas veces no se dan cuenta los hombres o el machismo, por llamarlo de alguna forma, que están generando violencia. Y a veces hacer esa capacitación que empieza un poco con risa, un poco como que no entendemos qué es lo que pasa, todo, sí, nos termina poniendo en una situación distinta. Inclusive las preguntas que surgen de ahí y las ideas que surgen de ahí. Nos hemos reído mucho haciendo esa capacitación. Acá tengo mi directora de género, mi secretaria de gobierno, que bueno, la verdad que fue muy lindo y en los distintos lugares. Yo me acuerdo, en un momento fuimos con los muchachos a la recolección, un lugar muy machista. Hoy nosotros tenemos un camión que está saliendo con 3 recolectoras y seguimos avanzando con eso, que les costó mucho. Le costó mucho a esas chicas sobrevivir en ese lugar. Y me acuerdo cuando hacíamos la capacitación era, no, yo no la voy a hacer, no me interesa. Y después eran los que más se terminaban atrapando de lo que se estaba hablando. Y muchos de ellos cambiaron la conducta en su casa también, gracias a esa capacitación. Y cada vez que nos juntamos, que tenemos estas mesas de trabajo y todo, tiene que ver con toda la transformación que está llevando el gobernador adelante, con toda la transformación que el otro día me preguntaba un periodista de una radio, me dice, ¿y vos por qué decís que el gobernador le dio identidad a la provincia? Por estas cosas. Se ocupó de un montón de situaciones que no se ocupaban. Y eso es lo que hace el peronismo, ocuparnos de los problemas y darle la solución a los problemas. Que muchas veces, cuando hablamos de otras banderas políticas, otros partidos políticos, como están en un nivel que se creen que están mucho más arriba de otras personas, ellos no sufren muchas cosas. Por eso a veces dicen, cerramos el Ministerio de Salud o le sacamos derecho, y lo piensan desde ese lado. ¿Y saben por qué? Porque no se hacen carne de los problemas. Porque ellos no tienen problema en mandar un hijo a una escuela privada, y nosotros tratamos de hacer una escuela pública, como estamos haciendo en Berisso, de doble jornada, que acá está Brachi, que nos está ayudando. Y también queremos que sea bilingüe, porque nos hacemos cargo de los problemas. También nos hacemos cargo de los problemas de salud, porque nosotros queremos que la salud de un hospital sea de excelencia. Y por eso el gobernador nos dio ambulancia para todo. Y nos hacemos cargo también de lo que tiene que ver con género y tiene que ver con hacer peronismo. Solamente esto es hacer peronismo. Así que disfrutemos de este día tan especial, trabajemos todo en conjunto. Felicitaciones por las mesas que van a llevar adelante. Tenemos un desafío muy grande con todo esto. Tenemos un desafío también de cómo seguir trabajando, cómo generar trabajo para esas personas que sufren violencia, y la verdad que lo vamos a lograr todos juntos. Y vamos a sacar a esta Argentina y a esta provincia adelante estando todos juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor intendente. Y es el turno ahora de escuchar las palabras de la señora ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz.
Bueno, buenos días. Buenos días. Qué gusto encontrarnos en este fantástico lugar. Muchísimas gracias al rector de la universidad, muchísimas gracias al decano, Richie. Nos hemos encontrado en otras hermosas oportunidades en reconocimiento y reparación de derechos. Por supuesto, Fabián siempre, ¿no? Ya soy medio adoptada ahí siempre decimos entre Berisso y Ensenada, ¿vieron? Pero nos vamos a quedar en La Plata porque este año lo vamos a recuperar, la ciudad de La Plata también. Así que esta va a ser una gran región, Bueno, querida Flavia, nuestra subsecretaria de Políticas contra las Violencias, también bericense. ¿Y qué decirles acá, gobernador, querido Axel? Muy importante estar en este tiempo realizando el tercer Congreso Estado Presente de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, un congreso que denominamos Estado Presente, Violencia Política y de Género, Desafíos de la Democracia. Y cada congreso tuvo su contenido distinto y este año nos resultó ineludible que este sea el nombre y el eje que va a marcar los paneles centrales y el panel de cierre, porque después es cierto que también vamos a tener 12 mesas temáticas que van a trabajar estrategias de intervención de diverso índole, escuchando las experiencias de ustedes. Aquí hay personas referentes de, entiendo que más de 80 municipios de la provincia de Buenos Aires, de universidades, de organizaciones sociales, de sindicatos, que vienen aquí a participar y a compartir sus experiencias. Pero este año era ineludible que la violencia política y de género sea un tema que aborde el Estado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en el debate central en las políticas que llevamos adelante. Porque además mañana 1 de septiembre, se cumple un año del atentado más atroz que hayamos tenido en el periodo democrático de la Argentina, que fue el intento de magnifemicidio de Cristina Fernández de Kirchner, y tenemos que pedir justicia. Tenemos que pedir justicia porque no se está garantizando justicia frente al hecho más grave que ha atentado a nuestra democracia. Y porque también estamos cercanos a cumplir 8 años de Milagro Sala, presa política. Líder, mujer, luchadora, y sigue presa política. Y la violencia política escala, y ese es el contexto en el que tenemos que debatir cómo nos organizamos, pero también como Estado las respuestas que damos. Porque cuando en niveles de la política se extrema la violencia, esa violencia permea al conjunto social y en las relaciones interpersonales, comunitarias, sociales, tiene efectos devastadores. Los mensajes que se dan como sociedad son de enorme gravedad, cuando además se construyen con la impunidad. Así que mucho de esto vamos a debatir en este día completo y seguramente nos llevaremos, como siempre, como cada vez, más fuerzas, más herramientas para seguir interviniendo, porque además tenemos la profunda convicción de que es la política la que transforma. Entonces tenemos que construir más política, más presencia, más Estado para dar respuesta a estos temas cruciales de nuestra vida cotidiana. Yo quería, además del agradecimiento a las autoridades que nos reciben, que nos están acompañando, que hacen posible que este congreso sea posible, quiero agradecer especialmente a quienes trabajaron para que el congreso se haga, pero también no quiero dejar de mencionar a quienes todos los días atienden a quienes sufren violencia de género. Me parece que necesitamos, así como vamos a hablar durante el día y en las mesas de las distintas estrategias, herramientas,
experiencias de intervención, agradecerle especialmente a quienes ponen la escucha, la atención, la oreja, porque además saben que sabemos el cuerpo, porque en los acompañamientos se pone todo el cuerpo, porque además sabemos que quienes lo hacen no se enriquecen con esto. Quienes lo hacen por vocación, por compromiso, porque es trabajo, pero también por eso. Entonces, a las trabajadoras, trabajadores de la línea 144, de casos críticos y alto riesgo, de seguimiento, a los equipos interdisciplinarios que conformamos en los 41 organismos y ministerios de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires, a las áreas de género de los municipios de la provincia de Buenos Aires, que están ahí todo el tiempo, todos los días, a los equipos de las comisarías de la mujer, donde se toma el 98% de las denuncias de la provincia de Buenos Aires. Y también como siempre, porque estaban cuando el Estado no tenía política pública y siguen estando y van a seguir estando a las organizaciones feministas, sociales, sindicales, que acompañan siempre, que siempre lo hicieron y lo siguen haciendo. Y a las familias, a los familiares de las víctimas de femicidio, porque ustedes hacen que nuestra política sea mejor, porque ustedes todo el tiempo nos marcan el camino. Gracias. Miren, yo 2 o 3 cosas quería compartir, tratando de hacerla lo más breves posible, por lo tanto no vamos a hacer un repaso. Estamos transitando ya los últimos meses del fin de este primer periodo de gestión en la provincia de Buenos Aires, de este primer Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. Entonces, a estos años de gestión, a estos 3 años y medio de gestión, nosotras lo llamamos como un tiempo de institucionalización. Es esto, se trata, son los primeros pasos. 3 años y medio hasta en la vida de las personas, ¿no? Recién se está aprendiendo a hablar, ¿no? Todavía todavía no sabemos escribir cuando pensamos en la vida biológica. Ahora vienen cada vez más rápido los pibes y las pibas, pero vieron, todavía en la institucionalidad es absolutamente reciente, 3 años y medio. Así que así nosotras le decimos no solo el tiempo de institucionalidad, sino el de sentar las bases. Es esto, los cimientos de la política que debemos construir. Hemos hecho muchísimo desde todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, no solo desde este ministerio, porque ese es el compromiso desde el primer día de nuestro gobernador Axel Kicillof. Él dijo, es el ministerio rector, pero la perspectiva de género y feminista va a ser transversal al conjunto de las políticas. Y lo que hicimos fue, obviamente, rediseñar el paradigma de intervención. Plantearnos que debíamos hacer sistema, por eso redefinimos el sistema integral de políticas públicas contra las violencias por razones de género y lo fuimos acrecentando con programas, con políticas, con acciones, con recursos económicos y con personas especializadas para que se garanticen estas políticas. Todo Estado presente, ¿vieron? De eso que hablan tan mal, que todo Estado presente que está allí, laburando todos los días para dar respuesta muchas veces a dolores inenarrables que se viven en las violencias de género. Y en esta integralidad, nosotros nos planteamos, por eso digo, voy a titular, no voy a describir ninguna de las políticas que son enormes e innumerables, pero sí nos planteamos que era imprescindible trabajar integralmente, interjurisdiccionalmente, y que la territorialidad y que la respuesta esté en cada localidad,
en cada municipio, en cada barrio, en cada casa, porque quien sufre la violencia además vive en determinado territorio y había que llegar ahí. El objetivo es llegar ahí como Estado para dar la respuesta. Entonces, ¿qué es imprescindible en este enfoque integral? Tener políticas de prevención, y allí hay un conjunto de aspectos que llevamos nosotros, pero que llevan otros organismos como educación, con la educación sexual integral, que ha sido rejerarquizada, que se ha creado un área especial y que no la van a poder borrar de la política pública en la provincia de Buenos Aires ni en la Nación. Trabajamos en la prevención, en la asistencia, en la atención. Trabajamos con los agresores, que se hacía marginalmente, esporádicamente. Trabajamos cuando son agresores, pero para que no lo sean, para llegar antes, para cambiar las prácticas. También en el proceso de las salidas de las violencias. La salida de la violencia es un proceso que a veces lleva años y requiere del acompañamiento y las respuestas en todo ese camino, que a veces tiene marchas y contramarchas. Entonces, salidas de las violencias, pero también política reparatoria y de memoria. Porque la política de memoria nos enseñó con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que la memoria nos ayuda a construir un camino de derechos. Y por eso yo les decía que no lo hacemos nosotras solas. Y quiero darles una cifra. Nosotras hemos desarrollado además en las políticas transversales algunas herramientas que son fundamentales, que no existían en la provincia ni en la Nación hasta que se creó el Ministerio, que por supuesto es el presupuesto provincial con perspectiva de género, que es el segundo año que lo llevamos adelante, el sistema de datos. Estamos construyendo un sistema de información que no había, porque cuando nos dicen hay menos violencia, hay más desigualdad, la desigualdad de género es estructural a la sociedad, es histórica, pero no teníamos ni datos ciertos, se está construyendo el sistema de datos. Pero además en violencia de género trabajan con iniciativas 16 ministerios y organismos que llevan adelante 66 programas, líneas de trabajo, acciones de gestión. 63. Solo el Sistema Integrado Provincial tiene 20 programas. Esto es inversión pública. Esto es Estado presente. Esto es lo que algunos dicen que hay que cerrar, que hay que clausurar. Y eso ha significado que a partir del programa Comunidades sin Violencia se tomen más de 600 profesionales en los municipios para fortalecer los equipos de atención. Más de 200 en los equipos interdisciplinarios del sistema de salud. Más de 280 en los equipos interdisciplinarios que atienden en los ministerios para las licencias por violencia de género. Se repusieron los equipos de orientación en las escuelas que había vaciado Vidal, con más de 3.300 profesionales en los equipos de las escuelas. Y podría sumar más cifras. No estaba Axel esto. Axel no estaba cuando una mujer era gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No solo alcanza con ser mujer, hay que mirar qué proyecto político se lleva adelante. Y aquí tenemos un proyecto político en la provincia de Buenos Aires que, a pesar de las dificultades, de los 2 años de pandemia, de la sequía y de todas las dificultades que hemos tenido por la deuda que nos dejó la gobernadora, pero con la deuda con el fondo, no cesa todo el tiempo en poner el centro, que es reconocer las dificultades, reconocer lo que nos falta, pero para trabajar, para mejorar cada día y para profundizar el camino del Estado que dé respuesta.
Bueno, y yo el último aspecto que quería compartir con ustedes tiene que ver con el tiempo por venir. Voy a tomar, si me das un poquito de agua. Tiene que ver con el tiempo por venir. Vieron que les decía que para nosotras el primer tiempo fue el tiempo de sentar bases, de institucionalización. El tiempo por venir para nosotras es el instituyente, el que más de fondo debe ir en el cambio de las prácticas y de la cultura, sobre todo, y es el tiempo de construir el edificio. Por eso, Axel nos lo decía, nos está acompañando acá también la ministra de Mujeres de Santa Cruz, gracias Agos por acompañarnos, cuando estábamos en el Consejo Federal, que esto era un compromiso de fondo en la construcción de la perspectiva feminista y de las políticas de género y que había que profundizarlo, no que achicarlo. Y si hay cosas que nuestra sociedad tiene para reclamarnos, no es por menos, es por más, es por lo que nos falta. No es porque hay que poner menos Estado. Y ese es el tiempo que viene, que es el de profundizar las políticas de género en todos los aspectos. Nosotras, la violencia por razones de género, todos los días nos golpea de una manera brutal, ¿no? Hablábamos un poco antes de entrar de Olavarría, pero podemos hablar de Olavarría, de Azul, de La Plata, de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires y hablar de esa violencia más extrema, la femicida, la que más nos impacta y conmueve porque además es la irreparable. Pero la violencia de género es una problemática muy generalizada. Nosotras les voy a dar una cifra que hemos compartido en los otros congresos. Acá también hay personas del Poder Judicial de la provincia. En las Fiscalías y el Ministerio Público, si yo no me equivoco en la cifra, en el año 2022 hubo más de 120.000 denuncias por violencia de género, con distintos niveles de gravedad, algunas leves, pero penal. Pero además en familia y juzgados de paz, el 60% de las causas que se tramitan son por violencia por razones de género. 160.000 aproximadamente se habían contado por el año 2021, también con diversos niveles de gravedad. Por lo tanto, estamos hablando, yo decía hoy, ¿no?, en una sociedad a donde además la pandemia, donde la pérdida de ingresos afecta y se profundiza desigualdades en un fenómeno que no es solo de Argentina, es global, también hace a que las violencias sociales se acrecienten, y la violencia por razones de género es una expresión de esas violencias sociales, pero además es una parte de ella, cuando es la doméstica familiar, la sexoafectiva, es la que se da en la relación más íntima, es la que tiene además el dolor en torno a cómo intervenimos, a cómo hacemos para que esas estrategias sean cada vez mejores, porque no es buena la vida para nadie. Para quien sufre la violencia, no, pero para quien agrede tampoco. Por eso el cambio de la masculinidad y el trabajo con los varones es fundamental. La política y la perspectiva feminista es una política que nos va a hacer mejor la vida a todos, a todas y a todes. También a los varones. Sacarse la mochila del machismo y el patriarcado que les trae infelicidad. No es feliz esa vida. Por eso, nosotras no tenemos duda que hace falta mucha más inversión pública. No tenemos ninguna duda que hace falta más Estado presente. Y tampoco tenemos ninguna duda de que por más excelentes políticas específicas que hagamos y sustantivas, estas políticas no van a tener éxito si no son parte de un proyecto político de inclusión,
de desarrollo, de justicia social, donde el trabajo, la salud, la educación, la inversión pública, el cuidado de las personas en el centro de nuestra preocupación y de la vida y el ambiente, sea el proyecto que nos gobierne, sea el proyecto que dirija los destinos de la nación, de la provincia, de cada uno de nuestros municipios. Eso está profundamente en debate. A 40 años de democracia, el negacionismo, la puesta en cuestión de la democracia por mucha de la insatisfacción que también nos da, y lo reconocemos, es parte del debate que tenemos. Pero para nosotras es ineludible pensarlo, porque ese es el feminismo además que abrazamos. Un feminismo del pueblo. Un feminismo que entiende, como decía Evita, que de qué vale un mundo de mujeres sin justicia social. Nosotras sí queremos la justicia social y sí sabemos que la justicia social se realiza también con igualdad de género y de diversidad. Es de un lado para el otro, de las dos maneras. Y por eso, porque también creemos, Axel, y te lo he escuchado decir, discutir, insistir, porque no es con motosierra, no es con dinamita, no es con palos rompiendo todo lo que vemos, ni con bolsas mortuorias como vamos a transformar lo que falta. Es reconociendo, como reconocemos que para nosotros, donde hay una necesidad, nace un derecho, ese derecho debe ser conquistado en política pública. Y el feminismo popular para nosotras se sintetiza en un himno que se hizo canción allá por mediados del siglo pasado y que dice que no es ni más ni menos que queremos que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Fuerza a seguir construyendo política contra la violencia, Estado presente. Este 22 de octubre estos temas están en debate en las urnas. Axel, no tengo duda que vos nos representás profundamente en lo que está en discusión en la Argentina y en nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, compartimos en el siguiente video las palabras que nos hizo llegar la señora prefecta de la provincia de Pichincha, Ecuador, Paola Pavón. Buenos días con todos, con todas, con todes. Un saludo muy afectuoso para mi compañero Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. A la querida Estela Díaz, ministra de las Mujeres de Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Y a Luis Rice, decano de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Y mi cariño, a la distancia, con todas y todes los ponentes y los participantes en este congreso. Estoy muy agradecida por esta invitación, en estos momentos en que nuestras democracias se encuentran amenazadas por actores políticos que desprecian la vida, que desprecian la justicia social y que declaran a la igualdad y a la equidad como sus enemigas. En este escenario de derribamiento de la democracia es en el que se inscribe la violencia política por razones de género, que busca la exclusión de las mujeres del ámbito político, lo que es atentatorio a nuestros derechos fundamentales y que representa un obstáculo directo para el pleno funcionamiento de la democracia. Por lo tanto, es necesario el reconocimiento de que esta realidad es un problema de la agenda pública y que merece una profunda discusión en espacios como este. Las manifestaciones materiales de esa violencia han operado sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, nuestras subjetividades, nuestra economía, desde los espacios de intimidad hasta la vendetta pública, en un titular de noticia o con la viralización
en las redes sociales. Esa violencia refuerza las desigualdades de poder, nos acorrala a las mujeres a un espacio de silencio y de marginación, menoscabando la legitimidad de este régimen democrático. Por estas razones, es crucial para el bienestar de cualquier democracia abordar la violencia de género de manera efectiva. Como mujer progresista, he luchado por los derechos de participación política de quienes han sido despojados de la oportunidad de una vida digna. Como muchos saben, fui víctima de la violencia política en el Ecuador, con una detención arbitraria, injustificada, en la que un gobierno neoliberal que traicionó el mandato del pueblo me aplicó toda la persecución política, poniendo a un Estado agresor a su servicio, con la única motivación de haber ejercido mi derecho de oposición y por haber estado junto a las causas de mi pueblo. Como en otras partes del mundo, utilizaron el lawfare y me encarcelaron 72 días en una cárcel de máxima seguridad. Inicialmente por el delito de rebelión armada, que se escuche bien, en tiempos de democracia, rebelión armada. Luego fui sometida a medidas cautelares, dispositivo electrónico, prohibición de salida del país, presentación por 3 días a la semana ante la Fiscalía Provincial y sometida, claro, al escarnio público, como un gran trofeo para disciplinarnos, reducir y anular el liderazgo de las mujeres. Pero aquí estamos, aquí resistimos, porque todas estas gestas han puesto siglos de lucha y miles de vidas, que aún hoy siguen pagando el atrevimiento de alzar la voz. Sin embargo, hay noticias alentadoras en el Ecuador. En febrero de este año se realizó un nuevo proceso electoral para elegir las autoridades de gobiernos locales. Y gracias a la reforma al Código de la Democracia, la paridad de género en las elecciones de autoridades locales ya no es optativa, es mandatoria, con lo cual pasamos de contar con 4 mujeres electas en el espacio provincial a 7 autoridades mujeres. Y de las 221 alcaldías, de 18 mujeres en el 2019, pasamos a 40 mujeres alcaldesas. Nuestro deber es acompañarnos en el desempeño de la gestión pública, hacer visible un compromiso institucional, político y social. No solo es un deber democrático en la construcción de esa sociedad igualitaria, es una oportunidad para reforzar los mecanismos ya existentes, tejer alianzas nacionales y alianzas globales, profundizar en la elaboración y ejecución de políticas públicas con enfoque de género, acompañar con la dotación de herramientas para luchar contra esas violencias, impulsar medios de vida, consolidar la participación colectiva y, lo más relevante, lograr un consenso sobre que la violencia y la vida misma no debe ser el precio a pagar por las mujeres que decidimos hacer política. He grabado este mensaje para ustedes, con la esperanza de tiempos mejores para la región. Ahora mismo, mis responsabilidades políticas como prefecta, como parte de una organización política, no me permiten acompañarles en directo. Les deseo éxitos en esta jornada y que la reflexión sea fructífera para la democracia, pero sobre todo para nuestros pueblos. Muchísimas gracias y con mi corazón desde Quito para la Argentina. Seguidamente escuchamos las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todas, a todes, a todos. Bueno, buenos días y muchas gracias por el afecto. Muchas gracias también por la sorpresa de oírla a Paola. Ustedes saben que Paola Pavón, algunos la conocerán porque estuvo en la Argentina hace algún tiempo. Fue ministra de Gobierno, si no me equivoco, de Rafael Correa, luego electa como gobernadora
de Pichincha, prefecta ya, inmediatamente después encarcelada por el gobierno de Lenín Moreno durante 72 días. Contaba recién Paola, anduvo con tobillera, anduvo con obligaciones de presentarse, pero todo eso resultó como todas estas cuestiones, donde a veces al amparo de un poder judicial cómplice, instrumento de un partido judicial, se presentan como condenas judiciales, cuestiones que son simplemente de la persecución política. Así que muy acertado y para mí muy importante escucharla a Paola, contar la experiencia que está haciendo y decirles que hubo elecciones hace poquito en Ecuador y estuvo cerca, pero creo que ahora viene el balotaje, pero estuvo cerca de ganar el partido de Rafael Correa y además una candidata mujer. Así que esperemos que haya pronto también una presidenta mujer en Ecuador. Luego de esto, agradecerles también a Estela, al Ministerio, a todos los que estuvieron organizando no un congreso, sino el tercer congreso sobre violencia de género en la provincia de Buenos Aires. Recién escuchaba las palabras de Estela y viniendo para acá leía un poco la cantidad, la batería, el conjunto de políticas, de novedades que hubo en materia de género, de diversidad en la provincia de Buenos Aires. La verdad que hacía un mínimo resumen recién Estela de las políticas y de los resultados, pero quiero decir que se instaló un ministerio que antes no existía, pero se está llevando adelante a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo decía también el rector de la universidad, se está llevando adelante una verdadera revolución en materia de políticas de género. Es un trabajo muy fuerte que se está haciendo y es, como bien se dijo, la continuidad de las luchas que vienen de muy atrás. Así que unas grandes felicitaciones por este congreso, por todo lo hecho, por lo que se dijo y por lo que no se contó, pero que está cambiando de cuajo el gobierno y el Estado en la política de la provincia de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por esto. Me parece también acertado el nombre que se le ha dado a este encuentro, porque ustedes saben que mañana es un día muy importante, es un día que nos va a tener, creo que a todos, de nuevo en estado de conmoción, ¿no? Porque mañana, 1 de septiembre, se cumple un año de uno de los hitos más atroces que le tocó vivir a este periodo democrático, los 40 años de democracia. Como si fuera poco, estamos conmemorando 40 años de democracia y viendo que al mismo tiempo algunas fuerzas profundamente antidemocráticas no se han extinguido ni han desaparecido con el paso del tiempo, todo lo contrario, ¿no? Han aflorado a los 40 años de democracia las amenazas que esa democracia tiene latentes. Escuchamos hablar incluso desde micrófonos y desde espacios dirigenciales muy importantes a quienes todavía hoy niegan el genocidio que ocurrió en la Argentina durante la dictadura, aquellos que buscan el olvido, aquellos que buscan a través del negacionismo que nuestro pueblo no solo pase esa página como si no hubiera existido, sino también que vuelva olvidando, a reivindicar de alguna manera lo que ocurrió en la Argentina y esas políticas. Así que estamos en un momento delicadísimo. Justo también sigo con las felicitaciones, creo que es un acierto hacerlo en la Universidad Tecnológica Nacional, hacerlo en la sede aquí en La Plata, en la Regional de La Plata, porque hace tiempo que Rubén me vienen insistiendo que está a disposición la UTN para que
coordinemos y articulemos más políticas con el Estado provincial. Es importante también que lo hagamos en Berisso. Berisso, kilómetro cero del peronismo. Fabián, mirá. Así que se condensa en el municipio, en la universidad, en el título del Congreso, en el propio Congreso, en el Ministerio, una serie de cuestiones que es importante poner encima de la mesa y poder discutir con un poco más de profundidad. Por eso también creo que es acertado esto de llevar adelante jornadas, congresos, espacios de discusión, de deliberación, de pensamiento, de intercambio, ¿no? Porque los que hablan del diálogo y el consenso muchas veces son los que se dedican a obturar y a cerrar los espacios donde ese diálogo se podría llevar adelante. Hablan de diálogo y consenso porque intentan a veces imponer determinadas políticas y determinadas miradas de una manera autoritaria, ¿no? Autoritaria. Yo creo que se ha hecho abuso de la palabra diálogo, ¿no? Y de la palabra consenso desde determinadas tribunas. Porque, a ver, la democracia obviamente que implica discusión, que implica polémica, que implica también, lo quiero decir, enfrentamiento en el terreno de las ideas. Y obviamente algunos hablan del consenso como si el consenso fuera una especie de escudo para no discutir nada. O como si el consenso estuviera por encima de la posibilidad democrática de disentir. Llevan adelante determinadas políticas, tienen determinados discursos y después enarbolan la idea del consenso para legitimar cuestiones que de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo y de ninguna manera estamos dispuestos a suprimir en el terreno de la disputa política, ¿no? Para empezar, si todo se pudiera hacer por consenso, no tendríamos partidos políticos, no tendríamos que ir a votar, porque sustituyen con la palabra consenso una idea a veces totalitaria de unanimidad sin discusión. Yo, en cambio, reivindico no estar de acuerdo. Está muy bien con dialogar, está muy bien con discutir, está muy bien con intercambiar, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo y que difícilmente podamos acordar por consenso. No va a haber consenso en las políticas del ajuste. No esperen que estemos de acuerdo con las políticas de cerrar, de quitar y de restringir los derechos. No esperen el consenso, no estamos de acuerdo. Por eso damos la disputa política, por eso vamos a discutir esta campaña y por eso tampoco le tenemos miedo al disenso. Discutiremos todo lo que haga falta, pero no esperen que de manera pasiva y callada admitamos determinadas ideas tremendamente, porque hay que poner palabras, no están muy de moda, tremendamente reaccionarias. Tremendamente reaccionarias. Esto se hace en la universidad y lo organiza el Ministerio de las Mujeres. Yo creo que tanto la universidad pública, gratuita, democrática, como el Ministerio de las Mujeres están hoy en la mira. Llamémoslo así. Están como en peligro de extinción, ¿no? Cuando uno mira los discursos de la derecha, y lo planteaba el otro día, se han ensañado con determinadas cuestiones. Hace poquitos días andaban por todos lados diciendo que querían cerrar el CONICET. Han dicho una y mil veces que van a cerrar un montón de ministerios, pero siempre de manera sistemática, de manera casi obsesiva, vuelven sobre la idea y cuando lo mencionan presten atención. Lo primero que dicen, van a cerrar un montón de ministerios, pero el primero que mencionan es el Ministerio de las Mujeres. Y uno dice, claro, lo plantean como parte de una política de ajuste, de austeridad, de ahorro. Dicen, vamos a cerrar muchos ministerios para ahorrar plata que se emplearía tal vez como en la época de Macri, ¿no? Sacar el fútbol para todos, para hacer 3.000 jardines de infantes. Todos sabemos cuál es el final de esa historia. Nos quedamos sin fútbol para todos y nos quedamos sin los jardines de infantes, sin el pan y sin la torta, como quien dijera, pero
a mí me llamó la atención porque cuando uno mira el presupuesto de manera objetiva, lo comentábamos el otro día en el Consejo Federal, cuando uno mira el presupuesto, la verdad es que la porción de recursos que se destina a las políticas de género, a los ministerios mismos, pero si sumamos todas, incluso con este presupuesto que estamos llevando adelante, que hoy lo identifica en diferentes áreas, la verdad que no es relevante la proporción del gasto destinado a estos nuevos ministerios dentro del conjunto de los gastos nacionales. Es decir, básicamente cerrar los ministerios de las mujeres, nacional, provincial o incluso las áreas a nivel municipal, no le va a permitir al Estado un ahorro sustantivo para pagar la deuda o un ahorro sustantivo para llegar al déficit cero o un ahorro sustantivo para generar las políticas de austeridad que quieren. Así que cuando uno mira los datos objetivos, se da cuenta que esa hazaña que hay viene y proviene de otro lado. No es un tema de ahorrar plata, lo de cerrar o insistir con obstinación en cerrar los ministerios de las mujeres. Es otra cosa distinta. Me parece que además, y como era previsible, la derecha, además de buscar el ajuste, además de impedir cualquier intento de independencia, además de atentar contra la soberanía, son políticas profundamente machistas. Son dirigentes, son expresiones y son políticas e ideas profundamente machistas. Y a veces intentan disimularlo. Yo también. Perdón. Gracias. Entonces, me parece que estamos en un momento decisivo. Estamos a poco tiempo de una elección que bueno, como hemos visto, se lleva adelante hoy una suerte de debate público sobre cuestiones muy profundas, sobre cuestiones sustantivas, y sin embargo, cuando uno podría decir, bueno, por fin vamos a discutir el modelo de desarrollo que queremos para la Argentina, por fin vamos a discutir temas tan importantes como la justicia social, como las necesidades y los derechos, pero lo cierto es que el entusiasmo rápidamente se extingue porque estas discusiones terminan siendo sustituidas por eslogans, por cuestiones sensacionalistas y por ideas, la verdad, horriblemente superficiales, ¿no? Se discuten temas sustantivos, pero de una manera superficial, marketinera y efectista. A mí me parece que ahí hay que aprovechar. Nos quedan pocos días para que se produzca la elección. Y creo que cada vez que se plantea alguno de estos debates sustanciales, nosotros no tenemos que eludirlo, ni menos todavía responder a una frase efectista con otra frase efectista. Creo que hay que ir a fondo. Porque vale la pena aterrizar, por decir así, hacer concreto y demostrar a la sociedad qué son en realidad las propuestas que nos traen. Ahí hay un trabajo, para mí, sustancial de cara a las elecciones que vienen. Poder exhibir, poder mostrar, poder desenmascarar esas frases, a veces exageradas, a veces simplemente, como decía, eslogans, ¿qué significan en la práctica real y cotidiana de nuestro pueblo esas políticas si es que se llevan adelante? Creo que hay un desafío enorme, porque si no vamos a estar discutiendo un eslogan contra otro. Cuando ellos hablan de dinamitar, cuando ellos hablan de recortar, cuando nos traen la motosierra, cuando empiezan a hablar de que van a cerrar no sé cuántos ministerios, creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande de traducción de esas ideas difusas y a veces de impacto a la vida cotidiana del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Cuando hablan de que hay que cerrar el CONICET, no están diciendo
que con eso van a obtener un inmenso ahorro en materia de recursos públicos, que entonces van a poder llevar adelante sus ideas de quitarle todos los impuestos a los ricos, porque se van a ahorrar un gasto enorme. O cuando hablan de cerrar el Ministerio de las Mujeres, no es eso. Están hablando de otra cosa. Están hablando en el fondo de para qué sirve el Estado, de qué hace el Estado. Y ahí es donde nosotros también a veces creo que actuamos con exceso de prudencia, de cautela y a veces de timidez. Porque como reconocemos todo lo que falta, como sabemos que hay deudas muy grandes todavía, tal vez por eso no nos animamos del todo a reivindicar lo que hay y lo que se ha hecho, y entonces se pierde de vista lo que está en riesgo y lo que se puede perder. Y es muy importante esta cuestión. Es muy importante porque lo dicen al pasar, lo tiran por ahí, pero van plantando mojones de una discusión importantísima sobre el futuro de la Argentina. Cuando dicen que la universidad pública, por ejemplo, cuando dicen livianamente, ¿para qué hay tantas universidades públicas? Y lo plantean a veces ante audiencias cómplices, que nunca han pisado y no les interesa lo que ocurre en las universidades públicas y gratuitas, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasa. Lo dicen, si no, enfrente de algún periodismo que participa de las mismas ideas. Por lo tanto, plantean una barbaridad, queda dicha y no hay ni siquiera una repregunta. Y entonces oímos decir que para qué hay tantas universidades públicas, gratuitas, para qué se abrieron tantas universidades nuevas en el conurbano bonaerense. Bueno, acá tenemos una universidad que también abrió el peronismo y que ha demostrado ser de excelencia, de calidad, que está en todo el país. Pero durante el gobierno de Cristina, 17 nuevas universidades, muchas de ellas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y después complementaron con que, ¿para qué tantas universidades si al final los hijos de los trabajadores, los sectores populares, los vulnerables, los sectores medios también, porque convengamos que... Bueno, pero por eso, cuando plantean estas cuestiones como al pasar, yo creo que hay que aterrizarlas, si me permiten el término. Hay que aterrizarlas. Ellos dicen que los hijos de los trabajadores no van a la universidad. Y obviamente eso implica un enorme desprecio, un enorme prejuicio y un enorme desconocimiento. Pero nosotros le tenemos que explicar a nuestro pueblo que si la derecha gana en las próximas elecciones, si de nuevo vuelven a gobernar como lo hicieron en los 4 años de Macri, de Vidal, si gobiernan los mismos, porque la derecha tiene muchos candidatos, pero tiene un solo proyecto que es este, el de quitar derechos, el de recortar posibilidades. Y entonces lo que hay que decirle a los pibes, a las pibas que nos dicen que no les podemos hablar o que no sabemos llegarle, que cuando uno le entrega una computadora porque volvió el Conectar Igualdad, se empiezan a dar cuenta no de que le está dando como una dádiva, un regalo o menos todavía una transacción el Estado, sino que le está reconociendo un derecho y que le está abriendo una oportunidad mayor. Pero cuando le damos la computadora que es de ellos y se la merecen, cuando le damos la computadora y les preguntamos, la enorme mayoría en toda la provincia de Buenos Aires, cuando le preguntamos qué va a hacer después, te dice voy a ir a la universidad. Va a ir a la universidad. Es impresionante, porque si nosotros pudiéramos transmitir con claridad que lo que estamos discutiendo cuando se pone una boleta en la urna no es si motosierra, dinamita, recorte, ajuste, sino simplemente, claramente, pero sustantivamente, si los pibes, hijos de los sectores populares, que hoy 80% de los que asisten a las universidades del conurbano son primera generación de estudiantes universitarios. Cuando ponemos la boleta
que parece que dice candidatos, nombres y partidos, en realidad dos boletas para ser más preciso, lo que dicen es, te vas a quedar sin universidad, te vas a quedar sin estudios, te vas a quedar sin diploma, te vas a quedar sin carrera y te vas a quedar sin futuro. Y la otra dice, por más universidades públicas, por más presupuesto para las universidades públicas, por más igualdad de oportunidades, por más carreras, por más centros universitarios, por más integración en toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, si nosotros pudiéramos poner esto en cuestión, si el debate fuera ese, yo creo que nuestro pueblo, que cuando se lo consulta sobre si está de acuerdo con privatizar todo, sobre si está de acuerdo con cerrar los ministerios, dice que no. Pero después de alguna manera, tal vez por el malestar, tal vez por la confusión, tal vez por la época, tal vez por 500 factores, no soy sociólogo y no pienso ponerme a caracterizarlo, porque además soy muy respetuoso de lo que vota nuestra sociedad y creo que hay que serlo. No ganamos nada con despreciar la opinión, la idea y la decisión que se toma. Pero creo que hay que ponerle la gravedad que tiene y hay que ponerle en su lugar los debates. Lo que nosotros estamos discutiendo, cuando ellos dicen vamos a cerrar tal ministerio, sea el de salud, sea el de educación, que ahora lo quieren subordinar también a otro ministerio más general, como ya se hizo en el gobierno anterior, y así nos quedamos sin salud, sin remedios, sin medicamentos, sin equipamiento, sin hospitales públicos. Bueno, cuando dicen eso, cuando empiezan a hablar de cosas muy generales, a veces abstractas, a veces atractivas, porque cuando hay problemas graves que no se solucionan hace tiempo, a veces hay una idea de que hay que darle una solución simple, sencilla, taxativa y novedosa. Entonces tal vez en la originalidad de hablar con términos como voucher, dolarización, parece que se resuelven los problemas. Entonces yo creo que hay que aterrizar estas discusiones. Cuando hablan de cerrar el Ministerio de las Mujeres, de lo que hablan es que va a haber más violencia en los hogares, que se van a morir más mujeres a través de la violencia de género. Lo que van a poner en esa boleta es si queremos más o menos femicidios. La boleta de Unión por la Patria es más presupuesto para las políticas, más penetración de las políticas. Y me parece que tenemos que llevarlo a la tierra, que tenemos que llevarlo a la realidad, que tenemos que llevarlo a la vida cotidiana. Por eso esta es una elección donde va a haber una comunicación en los canales porteños, donde vamos a tener que quienes somos dirigentes políticos someternos a veces a esa agresión permanente, a esa parcialidad permanente, pero que creo que finalmente esta elección se va a decidir en los barrios, se va a decidir en las discusiones cara a cara, se va a definir en lo que podamos llegar a transmitir de manera más humana, más directa, a través de la empatía, a través del abrazo. Se va a definir esta elección mucho más que a partir de lo que podamos hacer en los grandes medios nacionales, lo que podamos hacer en la dirigencia política y en los debates que a veces tienen formatos que ni siquiera se prestan a explicar en profundidad de qué se trata esto. Por eso me parece importantísimo hacer en este momento este congreso, sabiendo que también está en juego si vamos a tener o no un cuarto congreso, que está en juego si todo ese esfuerzo que se ha hecho, yo siempre digo que trabaja en 3 planos nuestro Ministerio de las Mujeres. Trabaja en el plano de sus políticas específicas, que creo que se han puesto en marcha en tiempo récord, porque vos decís 3 años que es, bueno, 3 años es poco para poner en funcionamiento un ministerio nuevo que pasa desde tener los lugares a tener, qué sé yo, vericuetos digamos, burocráticos del Estado, de la firma, de los presupuestos. Bueno, es muy difícil en el Estado innovar. Así que haber abierto el ministerio, tenerlo en funcionamiento, tener muchísimos programas, tener esas políticas específicas que surgen directo del ministerio, es una de las funciones. En eso creo que se han cumplido todas las expectativas y más, Estela, las políticas que hay, los programas que se llevan adelante, los resultados que van teniendo, pero ese es un aspecto de
de las políticas que tiene que llevar adelante el ministerio. El otro, yo decía, es instalarlo como una política transversal a los demás ministerios. Es necesario que el enfoque, que las políticas de género no sean solo lo del Ministerio de las Mujeres. Tienen que estar en todos los demás ministerios, en cada decisión que tiene el Estado, es una mirada, es una perspectiva, y creo que entonces ese desafío, si se puede, era más complejo que el anterior. Más complejo que abrir una serie de programas tal vez desconectados, estancos, era coordinar con el resto del Estado provincial e insertar e instalar la perspectiva de género en todas las políticas del Estado provincial. Eso, obviamente, que falta, que es una cuestión cultural, porque también después cada uno de quienes tenemos responsabilidades, quienes desempeñamos funciones, tenemos que cambiar muchas veces y transformar nuestra mirada. Antes se llamaba deconstruirnos, ¿no? Yo creo que ahora hemos pasado a otra etapa, después de deconstruirnos, que es empezar a construir un Estado feminista. Y luego, en tercer lugar, que esto significaba ponerlo en el Estado provincial y en todos los estados locales de la provincia de Buenos Aires. Ha sido inmenso también el trabajo que se hizo en los municipios, Fabián, en el tuyo, pero en muchísimos municipios, siguiendo el ejemplo del gobierno provincial, se han abierto diferentes espacios institucionales para las políticas de género. Pasado, sé que acá también la UTN lo ha hecho, así que se ha generado una especie de contagio, de efecto dominó, donde empiezan a aparecer políticas de género en todas las dependencias de todos los estados y de todas las instituciones de la provincia de Buenos Aires. Creo que eso lo hemos inaugurado a través de esta decisión, pero después hay una cuestión que también es compleja y que también es un gran desafío, sobre el que quiero hacer un mínimo comentario porque es algo para discutir bastante. Hace al vínculo entre el Estado y, llamémoslo, la sociedad, las organizaciones libres del pueblo, los movimientos, las diferentes organizaciones políticas. Esta irrupción de las discusiones acerca de las políticas de género nace en realidad en el conflicto, en la lucha, en la calle, a través de miles, millones de mujeres organizadas que modificaron la agenda pública. Es una de las novedades más importantes en la política argentina. Es una de las novedades, uno de los actores más importantes que surge y que emerge en el último tiempo en la política argentina. Y que ha tenido un papel realmente muy disruptivo. Pero creo también que el riesgo que se corre es que una vez que se empieza a institucionalizar, que obviamente es un objetivo nuestro, se pierda esa espontaneidad, se pierda esa masividad, y entonces se empiece a docenar de alguna manera, a burocratizar, a convertir en programas de gobierno, y entonces se pierda todo lo que tenía de novedoso, todo lo que tenía de además, llamémoslo, directamente vinculado a las necesidades y a las dinámicas de nuestro pueblo. Entonces, creo que ahí había un desafío muy importante, y estos congresos también muestran, como todos los encuentros que se han llevado adelante, que ese objetivo, que es un objetivo más general, por eso decía que se puede hablar muy en profundidad de esto y muy extensamente, pero quiero hacerlo simplemente en el caso del Ministerio de las Mujeres. El objetivo era que el hecho de convertir en ministerio estas políticas no sofocara o no sustituyera, no lo pretendiera, pero que no ocurriera, toda la movilización, toda la organización que existe a nivel provincial y que antes no tenía una inserción en el gobierno, que no se deposite en el Estado lo que antes se llevaba adelante a través de las luchas y la organización popular, sino que se coordine, se articule y que sean dos cuestiones y dos aspectos
que se retroalimentan de las políticas de género. Dicho de otra manera, no puede haber política de género si no se hacen en conjunto con todas las organizaciones. Si no se despliegan como una actividad articulada, colectiva y donde haya permanentemente el surgimiento de nuevas demandas, donde se impulse y donde se siga planteando cuál es la agenda y hacia dónde va. Que no se esclerose, que no se cristalice en algo rígido, lo que antes era fluido, móvil y tenía toda esa potencia. Por eso creo que era un desafío muy grande este tercer congreso, este momento tan importante porque estamos cerca de una elección y entonces hay que mostrar lo que se hizo, hay que mostrar lo que falta y hay que mostrar también cuál es la voluntad de hacer. Así que el Congreso para mí, como decía recién, es importantísimo, marca que se ha tenido éxito en lo que nos proponíamos, pero marca también de cara a la sociedad una agenda para el próximo periodo. Lo que yo quiero no es solo que se reivindique lo que se hizo, sino fundamentalmente que se expliciten los compromisos de lo que vamos a hacer. Y bueno, así que con respecto al Congreso, con respecto al encuentro, era lo que quería compartir con ustedes. Creo que hay una tarea política y que de nuevo vamos a tener que pedirles a las mujeres de la Argentina, a los colectivos de las diversidades, que sean punta de lanza en esta lucha. Creo que vamos a discutir con una derecha que se quiere llevar todo puesto, pero particularmente lo que se conquistó en materia de política de género, de nuevos derechos, de inclusión. Ahí se tiene todo en riesgo, todo lo conquistado está en riesgo. Así que me parece que al tomar conciencia de la importancia de lo que se va a decidir, también tenemos que tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Somos nosotros, no podemos después andar llorando y quejándonos que se votó mal o no se comprendió. La responsabilidad es nuestra de ir a fondo, de dedicar hasta el último aliento a transmitir qué es lo que estamos discutiendo en la Argentina en la próxima elección. Nosotros necesitamos que el próximo presidente de la Argentina sea Sergio Massa. Para seguir avanzando con estas políticas, por lo que se hizo y por lo que falta. Pero para cerrar quiero referirme a esta cuestión de la violencia política. Porque sé que mañana, sé que por lo menos a mí y a todos nos cuesta hablar de esto, sé que mañana es un día donde no solo a todos nos va a venir el recuerdo de la gravedad del abismo ante el que estuvimos con el intento de asesinato de Cristina, pero creo que lo que mañana tiene que estar más claro y más presente es que ante un hecho de esta inmensidad, hoy tenemos un partido judicial que se ha dedicado precisamente a encubrir y a no investigar. Indicios, casi diría pruebas, elementos para comprender cuál es todo el mecanismo que estuvo por detrás del intento de asesinato de Cristina sobran. Creo que cualquiera de nosotros, aún si le quita cualquier emocionalidad a esto, trata de hacerlo de la manera más objetiva, observa fácilmente que los grupos que estuvieron implicados vinieron financiados por directamente fuerzas políticas de nuestra oposición. Hoy todavía nadie puede explicar por qué la familia del ministro de Economía de Macri compró muebles en una mueblería que no existe, muebles que no existieron, pero que terminaron financiando guillotinas en la Plaza de Mayo. Yo creo que este grado de impunidad, como bien decías vos, Estela, obviamente permea para todos lados.
Porque si es posible hacer este tipo de cosas y no hay reacción, no hay respuesta, no hay castigo, la verdad es que nuestra sociedad está en problemas graves. Está en problemas graves porque se hacen a la vista de todo el mundo, se cometen delitos gravísimos que no tienen después ninguna respuesta desde la justicia. Así que creo que es muy acertado porque además de ser violencia política es y fue un hecho de violencia de género. Porque indudablemente el carácter de mujer de Cristina es algo está entre los elementos que más irrita a la derecha, ¿no? Así que simplemente quería compartir estas palabras con ustedes, decirles que está el compromiso de este gobierno, de esta fuerza política, de este gobernador, de tomar las conclusiones, de tomar las recomendaciones, de tomar las ideas que se discutan hoy para convertirlas de nuevo en políticas y en resultados para la provincia de Buenos Aires. Es decir, lo que hoy ustedes van a discutir, reflexionar, después vamos a incluirlo dentro de lo que pensamos hacer. Lo que están discutiendo no son temas, no son ideas, es un programa para el gobierno que viene en materia de políticas de género. Y luego decirles que quiero agradecer, ¿no? Porque a nosotros ya en carácter masculino de hombres nos toca acompañar todo esto, nos toca posibilitarlo en la medida de nuestras posibilidades y nos toca también aprender de ustedes. Así que agradecerles por eso y termino con algo que sé que irrita a muchos, pero quiero dejarlo explícito hoy porque tiene que ver con este Congreso y es de las cuestiones más novedosas que ocurren en la Argentina, que es que somos una fuerza política, somos muchísimos dirigentes, somos el peronismo y nos conduce una mujer. Gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Vamos a llevar a cabo la foto final. Ahí se van acomodando para la foto final de esta apertura del Congreso. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. Invitamos a toda la comunidad a formar parte de las actividades que se llevarán a cabo en este predio durante el presente Congreso. A todas y a todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.